Hoy hallaremos las funciones o razones trigonométricas del siguiente triángulo rectángulo. Podemos afirmar que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Este pequeño cuadrado representa ángulo de 90 grados. Muy bien. Para hallar las 6 funciones trigonométricas, identificamos cuál es el cateto opuesto, cuál el cateto adyacente y cuál la hipotenusa. Muy bien, acá tengo el ángulo alfa y el ángulo beta. Trabajaremos en este caso con el ángulo alfa, por lo tanto el ángulo beta lo eliminamos. Muy bien, entonces al frente del ángulo alfa se encuentra el cateto opuesto. Al lado del ángulo alfa se encuentra el cateto adyacente y al frente del ángulo de 90 grados se encuentra la hipotenusa. Muy bien, para hallar las 6 funciones o razones trigonométricas se debe conocer el valor de los catetos y el valor de la hipotenusa. En este caso conocemos el valor de la hipotenusa 6, el valor del cateto opuesto raíz de 11 y tenemos que calcular o no tenemos dato del cateto adyacente. Por lo tanto, calculamos el valor del cateto adyacente y para ello aplicaremos el teorema de Pitágoras. Entonces, anotamos con letras los catetos y la hipotenusa para aplicar el teorema de Pitágoras. El cateto A, el cateto B y la hipotenusa C. Muy bien, aplicamos entonces el teorema de Pitágoras para calcular el lado B. Anotamos cálculo del lado B, aplicando el teorema de Pitágoras. Muy bien, ¿qué indica el teorema de Pitágoras? Indica lo siguiente: la hipotenusa elevado al cuadrado, en este caso c elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado, el cual representa al teorema de Pitágoras. Muy bien, reemplazamos valores. El cateto A es igual a raíz de 11, la hipotenusa C es igual a 6. Muy bien, reemplazando valores a lo siguiente. El valor de C es igual a 6, será 6 elevado al cuadrado. El valor de A es igual a raíz de 11 elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Bien, 6 al cuadrado, 6 por 6 será 36, es igual. Cuando el exponente y el índice son iguales, se cancela el índice y el exponente y me queda el valor de 11 más b elevado al cuadrado. Estamos despejando b. Más 11 pasa al otro lado con signo cambiado. Entonces me queda 36 más 11 pasa con signo cambiado, menos 11 igual a b elevado al cuadrado. Muy bien, 36 menos 11 será 25 igual a b elevado al cuadrado. Bien, para cancelar el cuadrado se multiplica a ambos miembros por la raíz cuadrada. Entonces, cuando el exponente y el índice son iguales, se cancela y me queda b. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, el valor de b es igual a 5. El valor de b es igual a 5. Lo anotamos. El cateto adyacente es igual a 5. Muy bien. Hallamos las 6 funciones trigonométricas o razones trigonométricas. Muy bien. Hallamos la primera función, que será seno con el ángulo alfa, seno del ángulo alfa, que es igual, la función directa, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Raíz de 11 sobre 6. Será raíz de 11 sobre 6. Muy bien, tenemos ahí la función seno. Bien, coseno del ángulo alfa. Coseno del ángulo alfa será igual a cateto adyacente sobre hipotenusa.
a cateto adyacente sobre hipotenusa. 5, 6 sobre 6, o 5 sextos, será el coseno del ángulo alfa. La tercera función directa será tangente del ángulo alfa, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 6 de 11 sobre 5. 6 de 11 sobre 5. Muy bien, ahí tenemos las tres funciones directas. Muy bien, calculamos las otras tres funciones inversas. Las funciones inversas, la función inversa de seno es cosecante del ángulo alfa. Se denomina inversa, damos la vuelta al revés, 6 escribimos la parte superior y 6 de 11 la parte inferior. La inversa simplemente es dar, invertir el valor. Muy bien. Cuando está en la parte inferior una raíz o un signo radical, lo tenemos que racionalizar. Racionalizar significa eliminar el signo radical. Y lo eliminaremos de la siguiente forma. Multiplicamos por la misma raíz del denominador, 6 de 11, y la parte superior, para que no cambie el valor, raíz de 11. Me queda lo siguiente. 6 por raíz de 11 será 6 raíz de 11. Sobre raíz de 11 por raíz de 11 se escribe como raíz de 11 elevado al cuadrado. Bien, la parte superior tenemos 6 raíz de 11 sobre. Cuando el índice y el exponente son iguales, se cancela y me queda 11. Y está racionalizado. Racionalizar significa eliminar el signo radical. Muy bien, seguimos la siguiente función inversa. La inversa de coseno es secante del ángulo alfa. La inversa, invertimos, 6 sobre 5. Siguiente, la inversa de tangente es cotangente del ángulo alfa. Inversa, invertimos, 5 la parte superior y raíz de 11 la parte inferior. Cuando se encuentra un signo radical en la parte inferior o el denominador, lo tenemos que racionalizar. Racionalizar significa eliminar el signo radical. Por lo tanto, aplicamos el método de multiplicar por la misma raíz. Será raíz de 11 sobre raíz cuadrada de 11. Multiplicando, se escribe de la siguiente forma. 5 por raíz de 11 será 5 raíz de 11 sobre raíz de 11 por raíz de 11 será raíz de 11 elevado al cuadrado. La parte superior me queda 5 raíz de 11 sobre. Cuando el índice y el exponente son iguales, se cancela y me queda 11. Esas serán las 6 funciones trigonométricas o razones trigonométricas del triángulo rectángulo planteado.